Cristo. Amén. El hombre que estaba en la cruz con Cristo le dijo a Cristo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo le dijo: desde hoy estará conmigo en el paraíso. Todos aquellos que reconozcan a Cristo como el Salvador, como el único nombre que Dios ha dado a los hombres, en el cual puede ser salvo, tienes el reino. Y si tenemos el reino, tenemos que manifestar el reino de Dios. Ahora, hay una gran pregunta que hay que hacer en este mensaje, donde leímos en Lucas capítulo 17, verso 20 al 30. Cristo dijo en el verso 25 que antes de que el reino de Dios fuera establecido, Él tenía que sufrir. Él tenía que padecer mucho. En Hechos capítulo 1, verso 6 en adelante, ellos le preguntan a Cristo: ¿restaurarás reinos a Israel en este tiempo? Lo que los discípulos le preguntaron a Cristo: ¿va a establecer el reino a Israel en este tiempo? Tú vas a quitar el gobierno a los romanos y tú se lo vas a dar a los judíos. Y Cristo le dice a ellos: no os toca a ustedes saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando hacemos una conexión de lo que Cristo dijo en Lucas capítulo 20, verso 25, los discípulos tenían razón en hacerle la pregunta a Cristo, porque fue Cristo que dijo que el reino iba a venir después de su resurrección. Cuando Cristo resucita, los discípulos ven que Cristo no establece el reino, porque dice la Escritura que Cristo duró 40 días hablándole a los discípulos sobre el misterio del reino. Cuando los discípulos ven que Cristo solamente está hablando del reino y Cristo no está tomando ninguna acción, los discípulos le preguntan: pero Señor, ¿no va a restaurar el reino a Israel en este tiempo? Es ahí que Cristo le da la respuesta: no os toca a ustedes saber las sazones que el Padre puso en su sola potestad. O sea, lo que Cristo le dijo a sus discípulos: a ustedes no nos toca saber los planes de Dios. Amén. Dios tiene planes que a usted y yo no nos concierne saberlos. Amén. Los planes de Dios a usted y yo solamente no concierne aceptarlos y obedecerlos. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando Cristo le da la respuesta a sus discípulos, le dice a ellos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando yo leo esto, leo lo que Cristo dijo en Mateo capítulo 17, verso 20 al 30, y lo que Él está diciendo aquí en Hechos capítulo 1, verso 6 al 11, veo que los discípulos tuvieron una confusión, pero esa confusión que tuvieron los discípulos fue aclarado por dos ángeles que aparecieron. Y tengo para decirte en esta hora: si tú estás confundidos porque tú no entiendes las cosas de Dios, tengo para decirte en esta noche: Dios te va a hacer entender todas las cosas para que tú no permanezcas confundido. Cristo le dice a ellos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seré testigo en Jerusalén, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Dice la Escritura que vino, aleluya, que Cristo fue arrebatado al cielo. Cuando Cristo es arrebatado al cielo, las nubes comienzan a ocultar a Cristo, y los discípulos miran al cielo. Los discípulos comienzan a preguntarse el unos al otro: ¿qué pasó? Porque Él dijo que iba a establecer el reino después de su resurrección, y nosotros le preguntamos si Él lo iba a hacer. En lugar de Él dar una respuesta, Él nos dio un boche. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y dice la Escritura que de repente vinieron dos ángeles. Le dijeron: varones Galileo, este Jesús que ustedes vieron irse al cielo,
de la misma manera que fue tomado, así mismo Él volverá. La confusión que tenían los discípulos fue aclarado. Y es ahí que los discípulos comienzan a entender los misterios del reino de Dios. Aleluya. Y es ahí que los discípulos comienzan a mirarse unos al otro, me imagino yo, y comienzan a decir: ahora yo entiendo el programa de Dios. Aleluya. Ahora yo entiendo el programa de Dios. Dice la Escritura que cuando los ángeles le aclararon la confusión que ellos tenían, dice la Escritura que ellos bajaron, ellos fueron al aposento alto y ellos comenzaron a orar. Porque ellos estaban orando para recibir el poder de Dios, para que ellos pudieran manifestar el reino de Dios aquí en la tierra. Porque Cristo no estableció el reino cuando Él resucitó de entre los muertos, para darle la oportunidad al inconverso, al impío, al no creyente, para que puedan ser salvos. Dice la Escritura que cuando Cristo venga por segunda vez, lo vamos a ver más adelante, que el reino de Dios va a ser establecido, y todo aquel que nos encuentre inscrito en el libro de la vida, dice la Escritura que va a suceder con ellos lo mismo que sucedió en los días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? Todos aquellos que no se encontraron dentro del arca perecieron. Es por eso que donde leímos en Lucas capítulo 17 verso 20 al 30 nos dice claramente, precisamente en el verso 26, que eso será como en los días de Noé. Los días de Noé la gente comía, bebían y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, y vino el diluvio y lo destruyó a todos. Lo mismo dice la Escritura que va a suceder, aleluya, en aquel tiempo. Dice también que será como los días de Lot, cuando Lot salió de Sodomas y de Gomorra. Dice la Escritura que después que Lot salió de aquellos pueblos, del cielo llovió fuego y azufre. El problema de la gente en los días de Noé no era porque estaban comiendo, no era porque estaban bebiendo, no era porque estaban cazando, no. Dieron prioridad a la comida, que es su salvación. Ellos dieron prioridad a la bebida, que es su salvación. Ellos dieron prioridad al casamiento, que es su salvación. Gloria a Dios, aleluya. Iglesia, en esta noche vengo a decirte: no dejes que nada en esta vida tome el lugar de tu salvación. Todo lo que te está estorbando, todo lo que te está impidiendo que usted sea salvo, tú tienes que sacarlo de tu vida, tú tienes que reprenderlo de tu vida. Eso es lo que voy a decir. Para muchos será ofensivo. Si tu esposa, esposo, un hijo, tu familia te está impidiendo, te está haciendo de estorbo para usted alcanzar la salvación, tú tienes que reprenderlo. Amén. Cristo reprendió a Pedro, porque Pedro le estaba sirviendo de estorbo para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Dice la palabra: el que no deja padre, madre, hijos, aleluya, no puede ser su discípulo. Cuando Cristo dice que no es capaz de dejar a sus seres queridos, no puede ser su discípulo. No es que Dios está mandando a usted a abandonar a tu familia, no. Si tu familia te está sirviendo de estorbo, ejemplo, si tú tienes un esposo que no quiere que tú seas cristiana, que tú no quieres que tú sigas a Cristo, este esposo tú tienes que dejarlo. Eso que dice la palabra. Yo no lo estoy diciendo. También tu esposa, mi esposa, el día que me está sirviendo de obstáculo, que ella diga no, elige entre tu Dios y yo, lamentablemente le voy a decir: bye bye, goodbye, prefiero a mi Cristo. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Mi salvación vale más que cualquier cosa de este mundo. Dice la Escritura, aleluya: ¿de qué me vale ganar todos los bienes de este mundo y luego perder mi alma? Cristo no estableció el reino en su primera venida porque Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Él no quiere que nadie se pierda. Aleluya. Cristo abrió el periodo de la gracia para que todo aquel que cree en Él sea
salvo. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Aleluya, Él es digno de toda la gloria. Poderoso Dios, gracias Padre. ¿Cómo el hombre va a ser salvo? ¿Cómo el mundo se dará cuenta de esta gran oportunidad que Dios le está dando? ¿Cómo el mundo se dará cuenta que ellos están bajo condenación? ¿Cómo el mundo se dará cuenta, aunque ellos están bajo condenación, pero hay una salida para que ellos puedan ser salvos? ¿Cómo el mundo se va a dar cuenta? Es a través de nosotros. Amén. Es a través de nosotros. Mira lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4 verso 1 al 2. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Mira lo que dice Pablo a Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cuántos juicios vemos aquí? 2 juicios. Amén. 2 juicios vemos aquí. Habrá un juicio en la manifestación de Cristo. Cuando Cristo se manifieste, dice la Escritura, que todo ojo lo verán. Amén. Todo ojo lo verán. Dice la Escritura que con la segunda venida de Cristo va a venir un juicio. Y todos aquellos vivos que no creyeron en Cristo, dice la Escritura que el juicio de Dios va a caer sobre ellos y lo va a destruir. Según de Pedro capítulo 3 verso 7. Pero antes de que el juicio de Dios caiga sobre los impíos, dice la Escritura que Cristo va a arrebatar a su iglesia. Cristo va a salvar a su iglesia. Cristo va a guardar a su iglesia de este juicio, como Él guardó a Lot, aleluya, y a sus hijas. Como Dios guardó a Noé y a su familia, así mismo Dios va a guardar a la iglesia que han creído en Él en el día del juicio. Amén. Gloria a Dios. Cuando el juicio venga sobre los impíos van a morir. Pero habrá otro juicio que será en el reino de Dios. Aleluya. Mateo capítulo 25 dice: